Resumen de la Biblia del libro Salmos. Parte número 9. Enfermedad, traición y deseo profundo de Dios. Capítulos 41 al 45. Introducción. Los Salmos 41 al 45 nos presentan un mosaico de emociones humanas que abarcan desde la angustia y la enfermedad hasta la esperanza y el gozo en la presencia de Dios. En estos capítulos, encontramos un contraste poderoso entre la realidad del sufrimiento y la certeza del amor y la justicia divina. David y los hijos de Coré, autores de estos salmos, expresan con profunda sinceridad sus luchas internas y externas, llevando al lector a reflexionar sobre la fragilidad humana y la fortaleza divina. El Salmo 41 resuena como un clamor desesperado por sanidad y liberación, mientras que el Salmo 42 despliega una sed espiritual que anhela intensamente la cercanía de Dios. En el Salmo 43, el salmista busca justicia y pide ser guiado por la luz divina hacia el lugar santo. Luego, en el Salmo 44, la voz colectiva del pueblo lamenta la aparente ausencia de Dios en medio de la derrota, pero no deja de afirmar su fidelidad. Finalmente, el Salmo 45 se eleva en un cántico nupcial que celebra la majestad del Rey y anuncia un futuro mesiánico. A lo largo de estos capítulos, se destacan temas universales como la traición, el desánimo, la confianza en Dios y la esperanza en su redención. Estos salmos invitan al creyente a encontrar consuelo en el carácter inmutable de Dios, quien permanece como refugio seguro en tiempos de aflicción y como Rey victorioso cuya justicia no tiene fin. Así, el lector es alentado a expresar sus emociones con sinceridad, a mantener la fe en medio del dolor y a levantar su voz en alabanza al Dios que salva, sana y restaura. Capítulo 41. Oración por sanidad y liberación. En este salmo, David se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema. Afligido por una enfermedad severa, experimenta no solo el dolor físico, sino también el dolor emocional causado por la traición de amigos cercanos. Aquellos en quienes había confiado ahora se han vuelto contra él, aprovechando su condición para conspirar en su contra y difundir rumores maliciosos. La angustia de David es palpable, pero a pesar de su situación, su fe en la fidelidad de Dios permanece firme. David comienza el salmo declarando una bienaventuranza para aquellos que muestran compasión hacia los pobres y necesitados. Esta declaración es significativa, ya que resalta la importancia del carácter misericordioso de Dios y cómo Él recompensa a quienes actúan con bondad hacia los desfavorecidos. Esta actitud refleja el corazón compasivo del Señor, quien promete librar a los piadosos en el día de la angustia. A medida que avanza el salmo, David expone su dolor personal. Sus enemigos no solo se complacen en su aflicción, sino que también profieren palabras malintencionadas, esperando su muerte y su caída definitiva. Incluso menciona que alguien en quien confiaba, posiblemente un amigo cercano o consejero, ha levantado su calcañar contra él, una expresión que apunta a una traición profunda. Esta referencia cobra un eco profético en el Nuevo Testamento, donde Jesús cita este versículo al hablar de la traición de Judas Iscariote, Juan 13, 18. En medio de su angustia, David eleva su voz a Dios, pidiendo misericordia y sanidad. Sabe que su única esperanza está en el Señor, quien es capaz de restaurarlo y levantarlo. Aunque su situación parece desesperada, el salmista declara con confianza que Dios no lo abandonará ni permitirá que sus enemigos prevalezcan sobre él. Esta convicción se basa en la fidelidad de Dios, quien no solo escucha el clamor de los justos, sino que también actúa a favor de ellos. David concluye el salmo con una expresión de gratitud y alabanza. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salmo 41, 13. Esta doxología final no solo marca el cierre del Salmo 41, sino que también cierra el primer libro del Salterio, Salmos 1 al 41. Subrayando el reconocimiento del carácter eterno de Dios y su fidelidad inquebrantable hacia aquellos que confían en Él. Versículo destacado. Salmo 41, 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. En este versículo, David establece un principio espiritual poderoso. Aquellos que muestran compasión y justicia hacia los necesitados recibirán la misma compasión y justicia del Señor en su tiempo de angustia. Es un recordatorio de que, incluso en medio del dolor y la traición, Dios honra a quienes reflejan su carácter misericordioso. Capítulo 42. Anhelo del alma por Dios. El Salmo 42 marca el inicio del segundo libro del Salterio, Salmos 42 al 72,
y es atribuido a los hijos de Coré, un grupo de levitas responsables del ministerio de adoración en el templo. En este salmo, se expresa el clamor de un alma sedienta de Dios, comparando su anhelo con el ciervo que brama desesperadamente por las corrientes de las aguas. Esta poderosa imagen ilustra la intensidad del deseo del salmista por la presencia divina, un deseo que nace de una profunda sensación de separación y abandono. El salmo comienza con el conmovedor lamento. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, 1. Aquí, el siervo representa al creyente que, agotado y sediento, anhela la refrescante presencia del Señor. La sed espiritual se convierte en una metáfora del vacío que solo Dios puede llenar, especialmente cuando las circunstancias de la vida parecen abrumadoras. El contexto del Salmo sugiere que el autor se encuentra lejos del templo, posiblemente exiliado o impedido de participar en la adoración congregacional. La distancia física se convierte en una metáfora de la distancia espiritual, y el salmista recuerda con nostalgia los tiempos en los que caminaba junto a la multitud hacia la casa de Dios, liderando cánticos de alabanza y acción de gracias. Salmo 42, 4. Estos recuerdos profundizan su tristeza, pero también alimentan su esperanza de que volverá a experimentar la presencia divina. A lo largo del Salmo, el autor lucha contra el desaliento y el abatimiento interior. Repite 2 veces un estribillo que encapsula tanto su angustia como su esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 5 y 11. Esta repetición subraya la lucha interna del salmista entre la tristeza presente y la confianza futura. A pesar de sentirse abrumado por las circunstancias, se aferra a la certeza de que Dios sigue siendo su salvación y su esperanza. En medio de su clamor, el salmista describe sus lágrimas como mi pan de día y de noche. Salmo 42, 3, una expresión que refleja la magnitud de su dolor. Las palabras de los enemigos, quienes cuestionan burlonamente ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, 3, agravan su angustia. Sin embargo, a pesar de estas provocaciones, el autor reafirma su fe, recordando el carácter fiel de Dios y su inmutable amor. El Salmo también incluye una poderosa metáfora de las aguas tumultuosas. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmo 42, 7. Aquí, las aguas representan las pruebas y dificultades que amenazan con ahogarlo. Sin embargo, incluso en medio de las olas, el salmista reconoce que es Dios quien controla las aguas y que su misericordia permanece constante. Finalmente, el salmo concluye con el mismo estribillo de esperanza, recordándonos que la solución a la angustia del alma es esperar en Dios, quien es la salvación y la fuente de vida. A través del lamento, el autor reafirma que el sufrimiento no es el destino final del creyente, sino un capítulo temporal en el que se aprende a confiar plenamente en el Señor. Versículo destacado. Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta poderosa metáfora captura el deseo ferviente del salmista por la presencia de Dios. Tal como el ciervo busca desesperadamente el agua para sobrevivir, el alma del creyente anhela la comunión con el Señor, reconociendo que solo en Él se encuentra el verdadero refugio, la paz y la restauración del alma. Capítulo 43. Confianza en la justicia divina. El Salmo 43 es considerado por muchos estudiosos como una continuación del Salmo 42, ya que comparte un tono similar de angustia, clamor y esperanza, e incluye el mismo estribillo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43, 5. En este salmo, el salmista se dirige a Dios como su juez y defensor, pidiendo ser vindicado frente a sus enemigos. Clama por justicia y por la intervención divina contra aquellos que lo oprimen con mentiras e injusticias. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Salmo 43, 1. El tono de súplica revela la intensidad del sufrimiento del autor, quien se siente marginado y desamparado. Aún así, no pierde la esperanza en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él es justo y recto. Esta confianza le impulsa a clamar por la luz y la verdad del Señor para ser guiado de vuelta al lugar donde experimentaba la presencia divina.
envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 43, 3. Aquí, la luz y la verdad no solo representan guía espiritual, sino también la manifestación de la presencia de Dios que disipará las tinieblas de la aflicción. El salmista anhela regresar al Monte Santo, un lugar simbólico de comunión con el Señor, donde se encontraba el templo. Allí, desea postrarse ante el altar y alabar a Dios con gozo, reconociendo que solo en su presencia se encuentra la verdadera restauración y fortaleza. La intensidad de su clamor contrasta con la seguridad que expresa al afirmar que Dios es su Dios de alegría y de gozo. Salmo 43, 4. A pesar de estar rodeado por enemigos y sentirse abatido, David mantiene una perspectiva de fe inquebrantable, sabiendo que su comunión con el Señor es la fuente de su esperanza. El salmo culmina con el estribillo que repite la misma expresión del Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43, 5. Esta repetición refuerza el mensaje central. Aunque el sufrimiento sea intenso y la sensación de abandono persista, la respuesta es siempre la misma: esperar en Dios. El salmista predica a su propia alma, recordándole que el Señor sigue siendo su salvación y que la alabanza final llegará cuando Dios manifieste su justicia y verdad. Versículo destacado. Salmo 43, 3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. En este versículo, el autor revela su profunda necesidad de la guía divina. La luz simboliza la dirección y la revelación de Dios, mientras que la verdad representa su fidelidad y justicia. Al pedir ambas cosas, el salmista expresa su deseo de ser conducido de vuelta a la presencia del Señor, donde encontrará paz, restauración y gozo en su compañía. Este anhelo se convierte en un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz y la verdad de Dios están disponibles para aquellos que claman con fe y esperan en su intervención. Capítulo 44. Lamento colectivo por la derrota. El Salmo 44 es una poderosa expresión de angustia y cuestionamiento colectivo. Es un lamento nacional en el que la comunidad de Israel recuerda los días gloriosos en los que Dios les concedió grandes victorias y los liberó de sus enemigos. Sin embargo, ahora enfrentan una situación completamente diferente. Han sido derrotados, humillados y dispersados. El salmista comienza evocando las historias de antaño, cuando Dios obró poderosamente en favor de su pueblo. Recuerda cómo los padres les contaron acerca de las grandes obras del Señor, cuando Él expulsó a las naciones y plantó a Israel en la tierra prometida. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Salmo 44, 1. El énfasis aquí está en que las victorias pasadas no fueron por la fuerza militar ni por las armas, sino por el favor y la gracia de Dios. No se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Salmo 44, 3. Sin embargo, a partir del versículo 9, el tono cambia drásticamente. El salmista expresa su desconcierto y dolor por el aparente abandono divino. A pesar de ser fieles a Dios, el pueblo ha sido derrotado y humillado por sus enemigos. Han sido vendidos por nada y se han convertido en objeto de burla y desprecio entre las naciones. Nos has hecho el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. Salmo 44, 13. La contradicción es evidente. ¿Cómo puede ser que el mismo Dios que antes les dio la victoria ahora los permita ser derrotados? El salmista no entiende por qué están sufriendo a pesar de no haber abandonado la fe ni los mandamientos divinos. Todo esto nos ha sobrevenido, y no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Salmo 44, 17. Esta sección del Salmo refleja la sensación de injusticia e incomprensión ante el sufrimiento aparentemente inmerecido. Sin embargo, en medio del dolor y la confusión, el salmista no deja de clamar a Dios por redención. Aun cuando se siente desamparado, sigue reconociendo a Dios como el único Redentor y Salvador. La súplica final es una expresión desesperada de fe. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. Salmo 44, 26. Esta última línea es crucial, ya que revela la convicción de que, a pesar de la aparente ausencia de Dios, el pueblo sigue creyendo en su amor leal y en su poder para salvar.
El salmista no apela a la justicia de Israel ni a sus méritos, sino a la misericordia divina, reconociendo que solo por gracia pueden ser rescatados. Reflexión. El Salmo 44 es un recordatorio de que la fidelidad a Dios no garantiza la ausencia de sufrimiento. En tiempos de angustia colectiva, el pueblo de Dios es llamado a recordar las obras pasadas, a reconocer su soberanía y a clamar por su intervención. Este salmo nos enseña que el dolor y la duda pueden coexistir con la fe, y que incluso en medio del aparente silencio divino, debemos mantener nuestra esperanza firme en su redención. Versículo destacado. Salmo 44, 26. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. En este versículo, la súplica alcanza su clímax. La comunidad, abatida y confundida, clama a Dios para que se levante y actúe en su favor. La palabra levántate expresa una petición urgente, un llamado a que el Señor intervenga poderosamente y restaure a su pueblo. La apelación a la misericordia es significativa, ya que reconoce que el favor divino no se debe a los méritos humanos, sino al amor incondicional de Dios. Este clamor es una expresión profunda de fe en la fidelidad del Señor, incluso cuando todo parece perdido. Capítulo 45. Cántico nupcial del Rey. El Salmo 45 es un poema nupcial, un cántico majestuoso que celebra la boda del Rey. Compuesto por los hijos de Coré, este salmo está cargado de simbolismo mesiánico y profético. Aunque en su contexto inmediato parece referirse a un rey humano, la descripción del monarca trasciende lo terrenal y apunta al Rey eterno, el Mesías, cuya majestad, justicia y gloria son incomparables. El salmo comienza con una expresión de inspiración divina, como si el poeta estuviera abrumado por la belleza y grandeza del Rey. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Salmo 45, 1. Majestad y carácter del Rey, versículos 2 al 9. En esta sección, se describe al Rey como el más hermoso de los hombres, bendecido por Dios y dotado de gracia en sus labios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Salmo 45, 2. La descripción se eleva hacia un tono majestuoso, presentando al Rey como un guerrero victorioso, equipado con espada y rodeado de esplendor. Esta imagen profética no solo refleja la realeza terrenal de David o Salomón, sino que anticipa la gloria del Mesías, quien vendrá para establecer su reino con justicia y verdad. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Salmo 45, 3. En los versículos 6 y 7, el lenguaje claramente mesiánico se hace evidente. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta declaración es citada en Hebreos 1, 8 y 9, aplicándola directamente a Cristo. Aquí, el salmista no solo presenta al Rey como un monarca humano, sino como el Rey divino, cuyo trono es eterno y cuya justicia es perfecta. La reina y la boda real, versículos 10 al 15. La escena cambia para enfocarse en la novia, quien es invitada a dejar atrás su hogar y su pasado para unirse al Rey. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Salmo 45, 10. Esta invitación simboliza la relación entre Cristo y su Iglesia, donde el creyente es llamado a abandonar todo para seguir al Rey eterno. La novia es descrita con gran esplendor, vestida con ropas bordadas de oro, preparada para ser presentada ante el Rey en un ambiente de regocijo y celebración. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al Rey, vírgenes irán en pos de ella. Salmo 45, 13 y 14. La boda no solo es un evento real, sino también un cuadro profético del matrimonio entre Cristo y su Iglesia, tal como se describe en Apocalipsis 19, 7 al 9, donde se habla de las bodas del Cordero. La promesa de un linaje eterno, versículos 16 y 17. El Salmo concluye con una promesa de perpetuidad. El Rey será recordado por todas las generaciones, y su linaje será establecido para siempre. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetuo el recuerdo de tu nombre en todas las generaciones.
por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Salmo 45, 16 y 17. Esta sección reafirma la naturaleza mesiánica del Salmo, señalando que el reino del Mesías será eterno y su nombre será exaltado por todas las naciones. Aplicación profética y mesiánica. El Salmo 45 no solo es un poema de bodas real, sino una poderosa profecía mesiánica. En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos lo aplica directamente a Cristo, Hebreos 1, 8 y 9, reconociendo que el Rey descrito es el Hijo de Dios, cuya justicia y reino son eternos. La novia, entonces, representa a la Iglesia, llamada a separarse del mundo y a adornarse para el Rey celestial. La boda se convierte en una imagen del matrimonio eterno entre Cristo y su pueblo, un tema que resuena a lo largo de las Escrituras. Reflexión. El Salmo 45 nos recuerda que Cristo es el Rey eterno, lleno de gracia y justicia, quien ha vencido al mal y vendrá por su novia, la Iglesia. Es un llamado a prepararnos para ese encuentro, a vivir en santidad y a recordar que nuestra lealtad debe estar firmemente puesta en aquel cuyo trono es eterno. Versículo destacado. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este versículo encapsula el tema central del Salmo, la realeza del Rey eterno, cuya justicia es inquebrantable y cuyo trono permanece para siempre. Nos invita a centrar nuestra mirada en el Rey de Reyes, el Mesías, quien reinará con justicia y verdad eternamente. Conclusión. Los Salmos 41 al 45 nos presentan un viaje espiritual que atraviesa el sufrimiento personal, el lamento colectivo y la celebración profética del Rey eterno. En el Salmo 41, vemos a David clamando a Dios en medio de una grave enfermedad y sintiendo el peso de la traición de amigos cercanos, pero reafirmando su confianza en el Señor, quien promete levantarlo y restaurarlo. En el Salmo 42, el alma del salmista brama por Dios con la misma intensidad con la que un siervo anhela el agua, revelando un corazón sediento de la presencia divina en tiempos de aflicción. El Salmo 43 continúa este anhelo, rogando por la justicia y la guía de Dios, mostrando cómo el creyente, aún en medio de la angustia, puede encontrar fortaleza y esperanza en el Altísimo. En el Salmo 44, el tono cambia hacia un lamento colectivo. Israel recuerda las victorias pasadas, pero ahora se siente abandonado y derrotado, clamando desesperadamente por la redención y la intervención divina. Este capítulo nos enseña que, aun cuando el presente parece oscuro, debemos recordar las obras poderosas del Señor en el pasado y seguir confiando en su fidelidad. Finalmente, el Salmo 45 nos transporta a una escena gloriosa, un cántico nupcial profético que celebra el reinado del Mesías, el Rey eterno, cuyas palabras son justas, cuyas acciones son poderosas y cuyo trono es eterno. Esta visión nos recuerda que, a pesar del dolor y las pruebas que atravesamos, el Rey de Reyes reinará por siempre con justicia y amor inquebrantable. En conjunto, estos salmos nos invitan a mantener nuestra mirada en Dios, independientemente de las circunstancias. Nos enseñan a clamar en la enfermedad, a recordar su fidelidad en la derrota, a buscar su justicia cuando parece lejana y a celebrar su reinado eterno con gozo y gratitud. En cada situación, el Señor sigue siendo nuestro refugio, nuestro consuelo y nuestra esperanza firme, el mismo ayer, hoy y siempre.